Gracias por darle play al episodio 33 de Hombre en Construcción. Cuando estaba grabando los episodios que tenían que ver con los temas sobre lo del Temach y sus ideales y esto y aquello, fueron saliendo algunos puntos que dije que quería regresar a ellos. Y en este episodio quiero regresar a uno de esos, que era sobre la convivencia o el trato o cómo se maneja todo lo que tiene que ver con el hogar. Cuando ya uno vive en pareja o estás en una unión o como lo quieras poner, todo lo que tiene que ver con el hogar, las tareas del cuidado, de la limpieza, de quién cocina, todo ese tipo de cosas. Y es que cuando hablaba de esos temas, salió ese argumento de que como yo soy el proveedor, como hombre, que yo ya no tengo que llegar a casa a estar metiendo mano en esas cuestiones de lo de cuidado, de lo de la limpieza, etcétera, que usan mucho el argumento de que como yo ya trabajé, como yo ya fui a meter mis horas de trabajo y ya traje lo del gasto, entonces pues yo ya cumplí. Y pues me quedaron ganas de expandir un poquito ese tema. Y es que creo que a todos nos ha tocado saber o ver situaciones de ese tipo. Y ya es donde entra esa cuestión de qué tanto deberías de hacer tú como vato después de haber trabajado, o qué tanto es tu responsabilidad, si tu trabajo es justo ese, el ser ama de casa. Como que entran estas cuestiones que, pues pienso yo, que en la gran mayoría de los casos ni siquiera se hablan antes de llegar a ese punto. Como que creo que son de esas cosas que uno a lo mejor da por hecho, o que pues simplemente se cree que es algo tan, no sé, tan básico, o que es algo que no debería de generar ningún problema, que pues nunca se habla cuando se comienza una relación, o más que nada cuando ya se llega a ese punto de la relación en la que se va a convivir en un hogar. Y creo yo que todo eso viene pues ahora sí que del tipo de crianza que se hace antes, o el tipo de pues cómo se llevaban los hogares antes. Que era justo eso, de que yo como hombre ya fui, ya trabajé, entonces yo espero llegar a mi casa y simplemente sentarme a descansar y que me atiendan, porque así es como se hacían las cosas. Pero ahora que ya han ido cambiando las cosas, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo que se debería o no se debería esperar o hacer? ¿Qué es lo que es la responsabilidad de cada uno? ¿Y qué es lo que se debería de hacer sin ahora sí que esperar a que le pidan a uno que haga X o Y cosa? Y creo que aunque sí pudiera ser a lo mejor, o parecer más bien, que sí pudiera parecer algo que es simplemente blanco y negro, de es un sí o es un no, ya viendo las cosas a lo mejor un poquito más a detalle, ya caes en este punto o en este entendimiento de que bueno, a lo mejor pudiera variar dependiendo de cada situación. Y ahora, antes de que me empieces a funar o que ya quites el episodio, pues escúchame y a lo mejor piensa en otras opciones que no vaya a poner yo aquí. Pero vámonos por partes. Creo yo que lo normal o lo común o lo justo cuando estás en una convivencia así debería ser que todas las personas que estén conviviendo ahí pongan de su parte para mantener limpia la casa, o en general todo lo que tenga que ver con lo del hogar. Y ya ahí entra pues esta parte de el hablar las cosas. A lo mejor a mí se me da bien hacer alguna de las tareas y a ti se te da bastante mal esa tarea, bueno, pues esa es la tarea, la puedo hacer yo. Que a lo mejor a ti no te gusta hacer X cosa y a lo mejor a mí no me importa, pues bueno, yo puedo hacer eso. Como que ya entra esta parte de ahora sí que formar un equipo. No es nada más como decía en una cuestión de pareja, ya a lo mejor ya cuando se hace una familia, que ya hay hijos, ya hay niños, también tienes que irles enseñando esa parte de cooperar, de trabajar juntos para mantener un lugar en buen estado. Ya en algún episodio platiqué esa historia sobre de cómo mi mamá a mis hermanos y a mí nos daba como esa opción, ponía como tipo sorteo de que hacía en papelitos, escribía que los trastes o barrer o trapear, y pues ya cada quien agarrábamos nuestro papelito y ya teníamos ahora sí que asignada una tarea. A mí eso se me hace un buen método porque a fin de cuentas pues era justo, era de pues ahí ya fue tu suerte, te tocó hacer X cosa
Y creo yo que por lo menos a mis hermanos y a mí nos fue como enseñando esa parte de la responsabilidad de decir, tenemos que hacer algo aquí en la casa. No es nada más de, yo ya vine, ya comí y vámonos a la sala o al cuarto a sentarse a ver televisión y ya. No, era como de que cada quien tiene que cumplir con su pequeña parte para aligerar la carga de una sola persona. Que en este caso, por ejemplo, pues era mi mamá. No porque ella fuera ama de casa, no porque ella no trabajara o no... Bueno, ya ahí lo podemos también ahorita expandir. Pero no de que no tuviera un trabajo, quiere decir de, entonces ya tú te tienes que encargar absolutamente de todo lo que tenga que ver con el hogar. Y ya nosotros bien bonitos ahí nada más viendo televisión. Eso, como digo, cuando ya hay hijos. Ya cuando es a lo mejor solamente una pareja, aplica lo mismo. Digo, probablemente no sea necesario hacer eso de los papelitos, pero que haya un entendimiento de, mira, pues vamos a repartirnos las tareas de esta forma o de aquella o así o así. Y es donde creo que se puede tomar en cuenta la carga que tenga cada uno. Y ahí es donde viene esta parte de que a lo mejor pudiera ser algo gris. Muchas veces, como digo, se hace ese argumento de como yo ya trabajé y tú no tienes un trabajo, te toca a ti todo. Y hay muchas personas que toman eso como algo justo. Que dicen, no, pues es que yo ya, ahora sí que tuve la carga del trabajo y tú lo único, y ahí es donde a veces empieza el problema en cuanto se usa esa palabra. Tú lo único que tienes que encargarte es de mantener la casa limpia. El que muchas personas no entiendan por qué puede llegar a molestar ese comentario de lo único, creo que viene desde esa parte donde muy probablemente de pequeños no les enseñaron también a hacer esa parte de las tareas. Que fueron personas que a lo mejor en ningún momento tuvieron que ocuparse de ninguna de estas tareas del hogar. Que por un motivo u otro pues se la llevaron suavecita y nunca entendieron realmente lo pesado que puede llegar a ser pues toda la carga de ser ama o amo de casa. Y es que creo que el entender realmente lo pesado que puede llegar a ser se da hasta que te toca vivir por tu propia cuenta. Cuando ya eres responsable de tu propio espacio, que a lo mejor te saliste a rentar o algo así, y pues ahora sí que no hay quien te venga a solucionar nada. Tú eres el que se tiene que encargar de mantener los trastes limpios, de cocinarse, de lavar el baño. Todo este tipo de tareas que tienen que ver pues con eso, con mantener un lugar limpio, con mantener un lugar habitable. La gran mayoría de las personas hasta que hacemos eso es cuando nos damos cuenta de que, caray, oye, pues si no es que te lleve 5 minutos en mantener todo en orden. Es cuando comienzas a ver que a lo mejor el trabajo del hogar es algo ya más pesado y que sí se lleva su tiempo, que sí puede llegar a ser pesado y tedioso. Y eso es viviendo uno solo. Ya si le agregas hijos, y más cuando son pequeños, ya se complica muchísimo más. Porque digo, no sé si nos hemos dado cuenta, pero los niños chiquitos son un santo despapalle que no se andan preocupando de si van a entrar a caminar con tierra en los zapatos o que si ya tiraron por aquí y por allá, que si refresco, que si leche, que si juguito. Entonces es muchísimo más fácil que no esté limpio el lugar. En fin, como decía, ahí es cuando ya uno cae en cuenta de que pues sí, se necesita más atención, más cuidado, más esfuerzo, más tiempo para poder mantener un lugar habitable. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas personas que por algún motivo no les tocó vivir esa parte y comprender esa parte. Y entonces por eso se tiene esa mentalidad de, no, pues eso de estar en la casa no es trabajo. Ahí eso no cansa. Pero pues es por eso, porque realmente son personas a quienes nunca le ha tocado hacerlo. Y si les ha tocado hacerlo, ha sido de que, no sé, a lo mejor un día o 2 días, no es algo constante. Entonces por eso lo toman como de que, eso no es trabajo. Y es cuando comienzan a hacer exigencias o de repente hasta denigrar ese tipo de tareas. Creo que de todo eso es donde nace esa actitud de sentirse entitulado a simplemente poder llegar y de que pues déjame, siento en el sofá y vamos a ver la tele y yo no tengo que hacer nada porque yo ya cumplí con mi parte. Y a como yo lo veo, eso es lo que está mal. El que tú llegues al hogar con esa idea de yo ya no debería que tener que hacer nada porque pues yo ya cumplí con mi parte,
es lo que te hace pues caer mal, vamos a ponerlo así. Porque pues a fin de cuentas es el lugar en el que vives. Las responsabilidades, como ya decía, no son de una sola persona. Pero ahí es donde entra ese asunto de que yo creo que pudiera ser algo más gris. Yo, por ejemplo, que pues ahora sí que todo el tiempo, o más bien toda mi vida adulta, me he dedicado a la construcción, puedo entender que hay días que en el trabajo es muy pesado. Hay días que ya llegas ya enfadado completamente, que ya los brazos, las piernas ya no te responden por lo fuerte que estuvo el esfuerzo que tuviste que hacer. O también hasta pues el enfado que tienes de estarte moviendo. Como digo, yo por ejemplo en la construcción pues no es que tenga que ir todos los días al mismo lugar. Hay veces que el trabajo está aquí cerca, hay veces que está a 2 horas de aquí y pues es a donde te toca ir a trabajar. Entonces te tienes que aventar también esa manejada. Y es ahí donde de repente muchas mujeres, vamos a hablarlo poniéndolo así de esta forma, que es el hombre el que sale a trabajar y la mujer la que se queda en el hogar, que muchas mujeres no entienden también esa parte. Yo sé que pues sí deberíamos de ser algo más justos y repartirnos las cosas y todo, pero ¿qué pasa en esos días? Cuando el trabajo fue tan pesado, el camino fue tan pesado, que tú ya lo único que quieres es llegar y poder descansar un rato. Que ya, como digo, ya los pies ya te duelen, ya las piernas no te responden. ¿Qué pasa ahí? Que todavía llegas al hogar y no puedes sentarte y quitarte las botas sin que alguien ya te esté diciendo ¿y por qué todavía no haces esto? Y ya te está dando más tareas de y ahora saca la basura y lava los trastes y haz esto y haz aquello. Ahí es donde creo que también entra esta otra parte donde como tú estás en el hogar y dices yo sé que mi trabajo es pesado, no le das también la visibilidad de que ese trabajo que está teniendo el vato también es pesado. Y de ahí es cuando a muchos vatos pues les entra esto de, a ver, yo apenas voy llegando, vengo cansado como no tienes idea y ya me estás poniendo a trabajar más todavía. Y es donde creo que a veces las personas no se entienden. Creo que es ahí donde entra ese punto en el que hay que tener un poquito de comprensión y va de ambos lados. No es nada más del hombre que sale y trabaja, que entienda que la mujer tiene que encargarse de todo el hogar y no es algo sencillo o no es algo ligero. También es de parte de la mujer para entender que el trabajo que estuvo haciendo el hombre también le está exigiendo. Ahora, no porque yo trabaje en la construcción y diga que es que eso sí es pesado, quiere decir que otras cosas no lo sean. Ahora sí que creo yo que pues la gran mayoría de los trabajos por algún motivo u otro se le hace pesado a la persona. Habrá cosas que sean más cómodas que otras, claro que sí, habrá trabajos menos demandantes, pero pues a fin de cuentas todos tienen ahora sí que lo suyo. Pero es justo eso que hace que este asunto se vuelva algo más gris. Creo que es donde tenemos que entender que dependiendo del día, cómo haya sido, dependiendo que el esfuerzo que se haya exigido de la persona durante ese día en el trabajo, va a tener o no los ánimos y la energía para poder todavía llegar también a ayudar con las cosas del hogar. Después de eso, también creo yo que se tiene que tomar en cuenta de qué tipo de desgaste fue el que llevó la persona en el trabajo. Porque insisto en que dependiendo del trabajo que tengas, las demandas que se te den van a ser diferentes. Por ejemplo, yo, trabajando en la construcción, pues la gran mayoría de las veces el desgaste que voy a tener va a ser físico. Sí, también hay ocasiones en las que esos son, creo yo, los días más pesados, cuando no es solamente el esfuerzo físico. Hay días que te toca estar lidiando con las actitudes de otras personas, hay que estar lidiando con problemas de, no sé, de documentos, de que si ya salió un problema, pero que no saben quién es el que lo puede resolver y andas preguntándole a 1000 personas todo el santo día y estás con todo eso. Ya saliste desgastado físicamente, mentalmente, emocionalmente. Ya es un desgaste bien gacho. Pienso yo que, por ejemplo, por lo menos para mí, esos son de los peores días, porque no es un solo tipo de desgaste el que tienes. Ya en otro tipo de trabajos pudiera entender que el desgaste también a lo mejor es más mental o pues ahora sí que varía. Yo pues no puedo poner muchos ejemplos de otros tipos de trabajos porque pues la verdad no los he tenido, pero pudiera entender
como, no sé, a lo mejor un abogado que estuvo teniendo un mal día por algún caso que estuvo, no sé, haciendo investigación, o de que estuvo tratando de resolver algún problema y estuvo teniendo que aprenderse 1001 leyes, o qué sé yo. Hay diferentes tipos de desgaste, y dependiendo de cuál haya sido tu desgaste, es la actitud que vas a traer cuando te exijan hacer X o Y tarea en el hogar. Para poner un ejemplo, a mí, en un día en el que me fue bastante pesado el desgaste físico, no me sentaría muy bien la idea de todavía tener que llegar y, no sé, a tener que limpiar el patio, que si ponerme a trapear, como que cosas así, como que cosas de otra vez seguir parado, otra vez haciendo algún esfuerzo físico. Pero en una situación así, muy probablemente no tendría problema con, no sé, ponerme a ayudar con las tareas de los niños, que pues de hecho, por ejemplo, en alguna ocasión me tocó con un sobrino, que llegué y pues sí, llegué cansado y todo, pero fue eso, poder llegar y sentarme, y llegó mi sobrino y le estaba ayudando con su tarea de matemáticas. Digo, pobrecillo, ¿verdad? ¿A quién le fue a pedir ayuda? Pero el punto es que le pude ayudar. Y el hacer eso, pues no es algo que me exigió otra vez desgaste físico. Y si lo pusiéramos como que fue un hijo mío, pues ya ahí como padre a lo mejor hubiera tachado también esa marquita de decir, ok, ya me involucré un poquito más con las cosas de la escuela de mi hijo. Porque como ya he platicado también, sí he notado mucho que pues los hombres ahora sí que se lavan las manos de alguna manera para todo ese tipo de cosas. Que es de, pues, que la señora se encargue de todo lo que tenga que ver con la escuela. Así que ahí está, punto doble por la misma acción. Y de nuevo, no es que esté yo excusando esa idea de como yo ya trabajé no tengo que hacer nada, sino que estoy poniendo ese punto, a lo mejor haga que le des un poquito más de visibilidad. Que hay que tener también esa comprensión de, ok, ¿qué tipo de desgaste llevó esta persona hoy? Pues para poder entender por qué a lo mejor no quiere hacer X cosa, o por qué no tiene las ganas de hacer X cosa, o la iniciativa de hacer X cosa. El otro lado de eso es cuando hay estas personas que tuvieron el tiempo para poder hacer ahora sí que pues todas esas tareas, pero que se les hizo fácil de decir no, es que es justo que también él ponga de su parte, y entonces X cosas se lo voy a dejar a él y esta otra cosa se lo voy a dejar a él, porque ¿por qué tendría que hacerlo yo? Y entonces ya yo déjame siento y me relajo, y ya que de eso se encargue él. Creo yo que también pues eso está gacho, porque si pudiste hacerlo, si tuviste el tiempo, tuviste la energía, ¿por qué no hacerlo? Creo yo que es donde ya se pone esta parte de el poder entender que pues no siempre va a ser 50-50 las cosas. No porque a lo mejor hay 4 trastes que lavar, yo nada más voy a lavar 2 y los otros 2 se los dejo a él. Pues no, ¿por qué no? Si tienes ese tiempo de lavar los 4 trastes, ¿por qué no lavar los 4 trastes? Y así, ya hecho eso, ambos van a tener ese tiempo de poder descansar. Más que nada, como digo, creo que se trata de poder tener un buen equipo, o de poder hacer un buen equipo. Si tú puedes encargarte de X o Y tarea mientras yo estoy haciendo esto otro, ¿por qué no hacerlo? Al final del día nos va a beneficiar a los dos. Si insistes en quedarte con esta idea de porque como yo soy el que trabaja y yo no tengo que hacer nada en el hogar, estás mal. Pero también si estás con esta idea de que es que él tiene que hacer su parte y entonces yo aunque pueda no lo voy a hacer porque lo tiene que hacer él, también estás mal. Creo yo que se debería de manejar así, simplemente tratar de hacer lo mejor que se pueda entre las dos partes, y habrá días en los que uno pueda hacer un poco más, habrá días en los que el otro pueda hacer un poco más. Simplemente es cuestión a lo mejor de hablar las cosas, que haya un entendimiento de mira, hoy pude hacer esto, pero no significa que lo voy a poder hacer todos los días, o no significa que lo deba de hacer todos los días. Simplemente pues tener un entendimiento, un acuerdo en el que se sepa y se aprecie lo que el otro hace. Porque creo que también eso es algo bien importante, el apreciar las cosas que la otra persona hace. Cuando se habla de todo esto de las tareas del hogar, sobre de cómo cuidar un hogar, hay muchas cosas que se dan por hecho. Se tiene ya la expectativa de que la otra persona se va a encargar de X o Y cosa, y ya por eso no tengo que hacerlo yo. Cuando, pues ahora sí que, como digo, puede ser de cualquiera de las dos partes. Y creo que también se tiene que hacer eso, el simplemente agradecer, el poder demostrar un agradecimiento cuando la otra parte hace
alguna u otra tarea. Creo que a la gran mayoría nos ha pasado alguna situación en la que estuviste ayudando a alguien con alguna cosa, le estuviste haciendo algún favor o pues simplemente le estuviste apoyando de alguna manera y pues hubo alguna ocasión o llegó un punto en el que ya no pudiste seguir haciéndolo y ya te tacharon de que eres malo, de que eres egoísta o qué sé yo. Y es justo por eso, porque llegó un momento en el que la persona ya no lo vio como pues lo que era, una ayuda, un apoyo, ya lo vio como, pues es que ya es una obligación de esa persona hacer esa acción. Y ya llegados a ese punto, ninguno de los dos queda a gusto o conforme, porque a la persona a la que estabas ayudando ya le pareció mal que no pudiste seguir haciéndolo o que no quisiste seguir haciéndolo. Y pues tú ya no quedaste a gusto porque dices, oye, pues que no era opcional o no lo estaba haciendo yo por buena gente. Creo que eso se traslada mucho a este tipo de cosas de lo del hogar. Se va como imponiendo tanto, ahora sí que ambos lados, cada persona se va imponiendo tanto a que la otra persona haga X o Y cosa en el hogar, que en el día en el que no lo hace o en el momento en el que no puede hacerlo, ya se le exige, ya se le cuestiona, se le reclama porque no lo pudo hacer o porque no lo hizo. Y es como de, oye, pues no soy el único que puede hacerlo. Tú también puedes hacerlo y no debería de haber problema en que lo hagas ahora que no pude hacerlo yo. También está otro tipo de situaciones, que es cuando a lo mejor el hombre es el que hace pues eso de ser el proveedor, de yo me voy a trabajo y todo. Y la mujer que se queda en casa tiene esta idea de, pues yo no soy criada de nadie, yo no tengo por qué andarme encargando de las cosas del hogar. Yo no soy tu criada para andarte lavando trastes, para andarte lavando ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues no quiere hacer nada. Ya sea que se dedique simplemente a me salgo a pasear o me quedo viendo películas o creo que se entiende a qué me refiero. Eso yo también lo veo mal, porque es de, a ver, tú no tienes un trabajo, se supone que estás quedándote en casa porque estás dejando que este vato vaya y se encargue de ser el proveedor, él es el que te está ahora sí que manteniendo. ¿Y en serio no crees que sea justo que por lo menos pongas de tu parte para el cuidado del hogar? Insisto con ese argumento de que al final del día todos están viviendo en ese lugar. Debería ser responsabilidad de todos. El que uno trabaje y el otro no, o todo este tipo de ejemplos, no cambia eso. Ahí todos deberían de poner por lo menos una parte para poder mantener el lugar. Ya como decía, pues se vuelve un poquito gris a lo mejor en la situación de cómo sea el trabajo, cuál haya sido el desgaste, qué es lo que se haya tenido que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando llegas también a esta parte en la que por empoderamiento de no, es que yo no soy criada de nadie, que no quieras hacer nada, eso también a mí se me hace injusto. Si alguien más está solventando tus gastos, está pagando por tu comida, pagando por todo, tú no estás teniendo que tener un trabajo. ¿Y de verdad no crees que mínimo lo que puedes hacer es eso, mantener un hogar? De que pues simplemente eso, la limpieza. Deja tú de que cocines o de que hagas otro tipo de cosas. Simplemente con el que pudieras encargarte de mantener un hogar limpio, habitable. Pero ni eso puedes hacer. Y con mayor razón, que te ofendas que alguien te lo diga. Eso a mí también se me hace muy gacho. Creo que el llegar a ese punto de tener ese pensamiento, esa ideología de que yo no voy a limpiar ni voy a hacer, o bueno, en general, yo no voy a hacer ninguna tarea del hogar porque soy mujer. Porque eso es simplemente perpetuar estereotipos de género. A mí eso se me hace un argumento bien estúpido, la verdad. Porque no es que estés perpetuando estereotipos de género. Es simplemente que estás en un hogar y tienes el tiempo para hacer las tareas. ¿Por qué no hacerlas? No es cuestión de que lo hagas porque seas mujer. Es de que lo puedes hacer porque estás ahí y tienes el tiempo para hacerlo. Creo que tampoco se trata de usar algún movimiento para justificar ahora sí que tu flojera o tu irresponsabilidad. A mí me ha tocado conocer personas así,
que simplemente para justificar eso de que no, es que yo no voy a ser una mujer como estas de antes, yo ya soy una mujer empoderada y yo no tendría por qué estar lavando trastes, ni lavando ropa, ni lavando el piso, ni nada de esas cosas. Y que además no se conforman con ella ser una persona pues así, sucia, irresponsable, floja, sino que critican a otras personas que no son así. Aquí, y sí, le estoy tirando al feminismo, aquí también entra esa parte de que critican y juzgan a mujeres que sí lo hacen. Si hay una mujer que a ella no le causa ningún problema de, ok, mi marido, mi esposo, mi pareja se va a trabajar, yo me quedo aquí y lavo la ropa, lavo los trastes, hago de comer. A esas mujeres se les critica por hacer eso. De que, ay, es que no deberías de hacerlo, ni que fuera su sirvienta, ni que fuera su esclava, ni que... A ver, el que esa persona tenga esa iniciativa o por elección decida ser así, tampoco debería de afectarte. Una cosa es que tú estés en contra de hacer esas cosas porque según tú perpetúa esos estándares, y otra es que quieras obligar a otra persona a vivir y actuar igual que tú. Ahí es donde también lo veo mal. Si ese matrimonio, si esa pareja tienen ese entendimiento, si ellos sí eligieron llevar así las cosas, tú no tendrías por qué meterte ahí, ni opinar, ni estar criticando a esa mujer por hacer esas tareas del hogar. Si tú estás a gusto viendo que tu casa está llena de basura y con los trastes sucios y todo eso, porque como eres mujercita feminista no lo puedes hacer ni lo debes de hacer, pues eso es una cosa, pero a ella déjala en paz. Ya hasta se me andaba pasando ese punto, pero pues al final es eso. Aquí no es de feministas o de machistas o de femichistas o de masculinistas. Se trata simplemente de que el cohabitar en un lugar conlleva todo eso. Ya depende ahí de qué tan limpio seas o qué tan productivo seas o como todo este tipo de cosas. El vivir en un lugar requiere y te exige cosas. Si es que quieres vivir, ahora sí que, no sé, decentemente o con una calidad de vivienda, no sé cómo podrías expresarlo. Pero ya ahí ya depende más de el cómo quieras vivir o el cómo quieras tener ese hogar, ese lugar en el que habiten, que va más allá de tu ideología o de tus actitudes en cuanto al sexo, a la orientación o a tu propio género. Creo que eso ahí ya no tiene nada que ver. Pudiera tener ahí algo que ver en los argumentos que se usan para querer hacer o no hacer, o simplemente zafarse de hacer algunas de esas tareas. Pero la realidad es que ahí simplemente se trata más de cómo quieres tener el lugar en el que están cohabitando, qué estás dispuesto o dispuesta a hacer para tener ese lugar en esas condiciones, y pues ya dependiendo de cómo se manejen las tareas y cómo se maneje la relación, pues ya el repartir esas tareas. De hecho, creo yo que eso es especialmente importante y necesario cuando el caso es que las dos personas trabajan. Hasta ahorita había estado hablando de ejemplos en los que a lo mejor solamente es una de las dos partes las que se dedica a trabajar y la otra se queda en casa. Si de por sí ya poder entenderse o llegar a un entendimiento, a un acuerdo de cómo repartir esas obligaciones, se duplica cuando las dos personas tienen su trabajo. Ahí ya creo yo que es todavía más importante el tener ese momento de, a ver, vamos a sentarnos, vamos a ver nuestros horarios, vamos a ver cuáles son los desgastes que tenemos cada quien y tratar de ponernos de acuerdo en cómo vamos a manejar todo lo demás. Ya, como digo, pues obviamente cambia de si no hay hijos. Si los hay, pues todavía con mayor razón. Pero pues al final de esto, creo que lo importante es tener ese momento de vamos a sentarnos y vamos a hablarlo. No quedarse nada más con la expectativa de ella porque es mujer va a hacer esto, él porque es hombre va a hacer esto. No, creo que se debe de tomar el tiempo de ver realmente qué son las cosas que se tienen que hacer y pues también expresar dónde es donde se pudiera necesitar ayuda.
como digo, a lo mejor a uno de los dos se le da más fácil, no sé, lavar los trastes. Entonces, pues, ¿por qué no ponerse de acuerdo de, mira, si a mí se me da bien lavar los trastes, yo me encargo de los trastes, tú encárgate de, no sé, a mí se me da muy mal lavar el baño, tú lava el baño. Y pues mientras ya se llegue a un acuerdo, creo que las cosas deberían de funcionar bien. No tendría por qué haber problemas o diferencias a causa de eso. Y obviamente el llevar esto a la práctica es mucho más difícil que simplemente estar yo aquí hablándote y diciendo las cosas que son así. Pero creo que pues mientras se haga la insistencia en vamos a tratar de hablarlo, vamos a tratar de resolverlo, y pues poco a poco ya con la experiencia de que, ok, ahorita intentamos esto, vamos a intentar esto otra cosa. Simplemente se trata de que se vea que haya una disposición por ambas partes de llegar a un entendimiento. Ya, como digo, pues ya sobre la marcha se van entendiendo mejor y pues se puede ir hasta descubriendo eso de cómo funcionan mejor como equipo. Y como digo, con mayor razón cuando son las dos personas que, pues digo, ya últimamente creo que es lo más común que las dos personas tengan su trabajo. Es de poder entenderse como equipo qué estrategias funcionan mejor. Más que nada tener esa iniciativa de poner sobre la mesa el tema. Porque, pues insisto en que siento yo que son como de esas cosas que no se hablan cuando se comienza la relación. O, bueno, no a lo mejor tanto cuando comienza la relación, pero cuando ya se lleva la relación a ese punto. No se habla de eso porque pareciera que no es un tema importante. Como que creo que las personas tienen esa expectativa de, sí, yo voy a hacer esto y a ella le toca hacer esto. Y ya, no se va más allá. Y hasta que se vuelve un problema es cuando ya se intenta hablar a lo mejor. Pero ya para eso pues ya todo un historial de que, es que te acuerdas que tú hiciste esto y desde cuándo te tengo pidiendo que hagas esta otra cosa. En fin, creo que lo más importante es que haya esa comunicación. Que exista esa empatía de ambos lados para poder llegar a un acuerdo de cómo llevar las cosas. A lo mejor, como digo, no todo el tiempo va a ser 50-50, pero que se entienda que a lo mejor X día yo solo pude hacer una sola de las 1000 tareas que hay que hacer porque llegué cansado, porque tuve este tipo de problemas, porque lo que sea, y que no cause un problema. Ya habrá la oportunidad de que otro día yo sea quien se encargue de la mayoría de las tareas. Todo es cuestión de que haya un tipo de balance en el que no todo el tiempo sea una sola persona quien se encargue, que haya, como digo, una comprensión, que sea como de, bueno, si ya hoy, no sé, trabajaste horas de más, hoy trabajaste muy pesado, pues bueno, ya hoy me encargo yo, ya ahí me tiras para otro día. Eso, y también, como digo, el que haya un agradecimiento, el apreciar las cosas que hace la pareja. Porque es muy fácil caer en eso de dar por hecho que la persona lo va a hacer o lo tiene que hacer y ya, simplemente ni se aprecia ni se agradece. Ya es de verlo como algo común, como la obligación de la otra persona. Y pues no sé, creo que por lo menos en este caso, en esta situación de las cosas del hogar, es donde se puede llegar a convertir en un problema. Porque ya más que verlo como una ayuda, un apoyo, ya lo ves como de, es que debiste de haber hecho esto, debiste de haber hecho aquello. Cuando, pues, insisto, no es que debas hacer nada. Ya depende de tu personalidad, de cómo te guste tener o no las cosas. Ya el hecho de que alguien te apoye en tener las cosas como a ti te gustan, debería ser eso, algo para agradecer. Pero en fin, te invito a que me cuentes, que me platiques, para ti, ¿cómo es esa forma ideal de llevar un hogar? ¿Qué es en lo que te gustaría que te apoyen? ¿Qué es lo que te gustaría que te dejen solamente a ti? O muchas veces hay cosas que nos gusta hacer que se hagan de una forma bien específica y es cuando pues a veces preferimos hacerlo solos. No sé, cuéntame cuál es tu forma de llevar las cosas del hogar. Para eso, pues te dejo las redes, el correo en la descripción del episodio.
Si no, directamente en Spotify puedes ahí ponerme tu opinión. No se hace pública hasta que yo decida ponerla, pero pues para eso sería de que tú me digas si quieres que se quede anónima. Puedo simplemente leerte y ya. Todo eso ya te lo dejo a que lo decidas tú. Ya en calidad de mientras, yo te agradezco por haber escuchado hasta el final a un hombre en construcción.